Cuando era pequeña, me divertía mucho romper los encajes que tejía tu tatarabuela. Lo curioso es que al día siguiente, y en el mismo lugar, había otro encaje más bonito si cabe que el que yo había pegado a la escoba. ¡Qué rabia me daba! Era como si aquella familiar tuya se estuviera riendo de mí. Tranquila, no pienso tocarte. La vida ya me enseñó a valorar el trabajo y la perseverancia. Hola amigo. Lo lógico era que me ladraras cuando me viste pasar, no ahora. Está claro que tú no tienes ningún parentesco con el tunante. Ese sí que era un perro listo. Venga, marcha, marcha. Venga. A lo mejor los perros de ahora nacen así, cómodos, ilógicos, carentes de intuición y sin necesidad de conducir. ¿Tú qué dices? Imagínate que alguien entra en la casa con intención de robar. El perro lo mira, estático. Y al cabo de un rato se acerca a la casa ladrando para decirle al ladrón: ¿qué? ¿Cómo va todo? No me hagas caso. Es que como aquí no hay nadie con quien hablar, pretendo llenar el vacío contigo. Que serás la dueña de la casa, digo yo. ¿Quién coño será? No necesito nada, gracias. No estoy para nadie. ¿Por qué la gente está siempre por fastidiar? Si te conocen, te dan la vara. Y si no te conocen, al parecer también. Llevo mucho tiempo esperando este momento para que venga cualquiera. No te digo. Una aldea perdida en el culo del mundo, enganchada a las nuevas tecnologías. Oh. Sí, llegué bien. Ya veo que cualquier excusa te vale para molestarme. Mira, ¿me vas a pagar más por estropearme las vacaciones? Si es así, aguanto lo que sea, pero si no, como no va a ser, adiós. Bueno, ya no te puedes escapar a ningún lugar. Esta mierda de aparato te complica la vida donde quiera que vayas. Ni se te ocurra comprar uno. Claro que tú no lo necesitas. Con tus antenitas tienes suficiente para captar las ondas del universo. Vives en la ciudad y tienes problemas con la fibra. Desaparece la cobertura del móvil cuando vas al váter, que es donde realmente tienes tiempo para hablar. Déjame ver. No te digo 4 rayas. Mira, guapo, hoy va a ser tu día de descanso.
España, EAJ41. Vamos a ver. Antena, antena. Enchufe, enchufado. Uf, va a ser. ¿Y este aparatito? ¿Y tú cómo te llamabas? Transformador. Voltios. Voltímetro. Voltímetro será. Bueno, a ti ya te miraré las tripas mañana. Tengo que buscar una cama donde echar mi cuerpo y descansar mi mente agotada. Antes de que deje de entrar luz por la empañada ventana. Que duermas bien, antenita móvil.
qué guapo es el condenado. Ven. Ahora, cuando baje, vienes a hacerme una visita. Y cuando salga, te voy a comprar latas llenas de comida rica. Buenos días. ¿Sigues ahí? Mucho tarda en amanecer aquí. Luz. Luz. ¿Dónde estaba la llave de la luz? Ah, ya sé. En el pasillo. Una vez me dio una descarga que me dejó la mano pegada a la pared. Mejor dejarlo así. Ya clareará el día si quiere. Así que dejé la puerta abierta y alguien tiene miedo que me muera de hambre. ¿Qué zuna tienen en los pueblos con lo de comer? Pasa, pasa. ¿Comiste? Sentad. ¿De tomada qué? Anda. Pero, ¿y si no la dejé abierta? ¿Y alguien tiene la llave? Pero si la tiene, ¿por qué no vuelve a cerrar? Bueno, ¿qué más da? Con las delicias que hay en la mesa, mis tripas están empezando a alborotar. ¡Anda, anda! Exquisito. Yo no veo a nadie. Pues no está, ya no está ni el gato. Por otro lado, el agua del pozo debe de estar podrida, llena de culebras, lagartijas, sapos, pájaros muertos. ¡Pobre gatito! ¡Mira que se cayó del pozo! Un gato cayó en un pozo, las tripas hicieron guau. A remojo, pitipopo, a remojo, pitipa. Menos mal que tú sigues ahí, compañera mía. Solo de pensar que quien trajo este manjar pudiera incluir las tareas de limpieza del hogar, se me atraganta el cake.
Ay, no sé cómo puede ver algo sin encender la luz. Hoy está un día muy oscuro. Soy María, encantada de verla. Igualmente. Le traigo este cubo de agua por si quiere lavarse un poco. Por parroquias, claro. Gracias. No me vendrá mal lavarme un poco. Fue usted quien trajo el desayuno. Cuando salí de la cuadra de ordeñar, vi la puerta entreabierta y pensé, Robina, a lo mejor no tengo nada para comer. Perdóneme el atrevimiento. No, nada. Solo que pensé que había cerrado la puerta. Debió de olvidarse con la emoción. Discúlpeme por no abrirle ayer de noche cuando llamó. Estaba rendida del viaje. Además, como no conozco a nadie aquí... ¿Me ve a mí? Pues ya nos conoce a todos. No sabía que llegara hasta que vi luz en su cuarto y a usted mirando por la ventana. Me asomé para mirar el cielo estrellado y sentir los sonidos de la noche. Hacía tanto tiempo que no los escuchaba. Soy una desagradecida. Se acercó a saludarme y yo ni me molesté en abrirle la puerta. Señora, yo no llamé a ninguna puerta. Pero no se preocupe. Hay mucho peregrino suelto haciendo el camino de Santiago. Cerca de aquí acaban de rehabilitar una casola antigua para el turismo rural. Entiendo. Los viejos murieron, los jóvenes marchamos y los espabilados se meten en las casas ajenas. ¿No es eso? Ahora la dejo tranquila, voy a mis tareas. No sé si podrá hacer la comida. Esta condenada de chimenea irá muy mal. No se preocupe, ya reservé en el yard. Un momentito, por favor. ¿Sabe algo de esta bolsa? Como la casa lleva tanto tiempo cerrada, el cartero me deja las cartas a mí. Las guardé con la esperanza de que llegara usted. Pero me conoce. No me puedo parar ahora. Por cierto, el agua es de mi pozo, coja cuanta quiera. La del suyo, no es potable. Está en todo, Es una mujer rara. Muy rara. Un montón de cartas recibidas en una casa cerrada. ¿Ves? Si las abrieras tú, me ahorrabas el trabajo. Ay. Voy a lavar la cara y despejarme.
buen día. Pues empezamos bien. Luz, pompas fúnebres, abogado, juzgado, notaría, no me va a llegar una semana para revisar todo esto. Soy María, ¿puedo pasar? ¡Qué coñazo! ¡Un momento! Adelante. Adelante. ¿Se va a quedar mucho tiempo? En primer lugar, acabo de llegar. Y en segundo lugar, esté el tiempo que esté, no quiero que nadie me moleste. Precisamente por eso saqué el letrero de la inmobiliaria. Todos los días viene alguien a pedirme información. Y ahora ya estás tú. Inmobiliaria. Ah, no. Yo no pienso hacerle de agente inmobiliario a nadie, ¿eh? Y le voy a pedir un favor. Que en los 10 días que pienso estar aquí, me deje en paz. Vamos, hombre, faltaría más. Perdona, Carmen. Oh. ¿Sabe cómo me llamo? Lo primero va a ser hacer una compra y después arreglar un poco todo esto. No. Lo primero... Hola, buenos días. ¿Podría ponerme con el departamento de proyectos? Soy Carmen Pérez. Quisiera hablar con el arquitecto, Julián Montero. Ah, comprendo. ¿Le importaría decirle que he llamado? Ah, muchas gracias. Tuve que ir a la casa mientras vuelvo. Malo será que no encuentre un cerrajero que me cambie esta cerradura. No cierro porque da igual. Hola María, ¿todo listo?
Por favor, ¿cómo puedes estar así? Ya se fue, ¿no? Y supongo que ya algún día sabía. ¿Qué te dijo al ver la bolsa llena de sobres? Solo se va a quedar 3 días. Vamos a guardar 10 días para poner al tanto de la situación. ¿Le has dicho algo? Como si son 10 meses. Se olvidó el móvil. Será mejor que nos marchemos. Volverá enseguida a buscarlo. Y no quisiera encontrarme con ella después del trago que tuvo que pasar cuando le contaste todo. Se va a quedar 3 días, ya me lo dijiste, pero... No le dije nada. ¿Qué? ¿Que no le has dicho nada? Quedamos en que se lo dirías tú. Y que si aceptaba, pondríamos un día para ir a firmar y quedaba todo solucionado. Espera un momento, voy a poner el reloj a andar. No entiendo a esta mujer. Pero María, dale cuerda al reloj. Es tanto como decirle que estuvimos aquí. ¿Qué haces con el móvil? ¿Por dónde está? 4 paredes en ruinas y tiene más cobertura que en mi oficina. ¿Te habló algo del estado de la casa o de quién se hacía cargo de pagar los recibos? Vamos. María, yo voy a esperar a que vuelva. Esto hay que aclararlo de una vez. Sí, pero no te olvides que soy yo quien lo tiene que hacer. Me quedo y cuando vuelva se lo explico. Asina, ya estás saliendo por esa puerta. Sí, sí, está bien, está bien. Pero ¿qué hace la bolsa de los recibos en el suelo? ¿Aún no lo tocó? Pero qué maniática, Jess. No te preocupes, cuando llegue ya le explico de todo. Todo, sí. No me digas. En pequeñas dosis, como si fueran fármacos. Y quito el letrero. Quito el letrero. Ahora ya sabe que la casa está en venta. ¿Y no era eso lo que querías? Sí, sí, pero así de repente, ¿qué le vamos a decir ahora? Pues lo mismo que le íbamos a decir antes. Además, el letrero lo saqué yo. Quitaste tú el letrero para que no lo viera. ¿Y no era eso lo que querías? Era eso lo que quería, sí, pero no así de esa manera. Mira, lo que quieres es que yo salga de esta casa, pero no lo vas a conseguir. ¡Mira, sube! Está bien. Será mejor que me vaya, pero volveré. Y como aún no sepa nada, se lo contaré todo yo misma. Que tengas buen día. ¡Ay, Virgen! Dame fuerzas para esta sierra tan difícil.
Cuando llegue, tengo que decirle por qué estoy aquí. Empezaré por dejarle claro. Me preguntará algo y así ya me da pie. Te doy el pie y la mano si quieres. No oí llegar el coche. Estabas esperando a alguien. Lamento decepcionarte. Me estuviste espiando en el pasillo. ¿Espía? Eso suena muy fuerte. Como esta es una zona tan turística, decidí hacer una ruta a pie. Paré delante de esta casa para contemplar sus muros de piedra. Entré porque vi la puerta abierta y pensé, a lo mejor está la dueña y podemos llegar a un acuerdo de compra. ¡Basta! Ahí tienes la llave y unos recibos que me debes. ¡Ah! Y ves sumando todo esto. ¡Un momento! Antes de irte, quiero que me expliques unas cuantas cosas. Así que siéntate. Tengo la comida sin hacer. Me da lo mismo. Es posible, señora, pero a mí no. María. ¡María! Te dije que vigilaras. Pero, ¿qué pasa en esta casa? Tengo que averiguar. No voy a dejar que esa señora, también disfrazada de buena, siga manteniendo el misterio. Hola. Julián, sí. No, es que tuve que salir y me dejé el móvil. No, nada importante. No te preocupes. Tú sabes el asco que me dan a mí las arañas, ¿verdad? Pues resulta que en esta casa hay muchas. Pero me trae de cabeza concretamente una que se instaló en la cocina. ¿Matarla? No, hombre, no. Mira, hablamos de todo esto cuando tenga más clara la situación. ¿Te parece? Vale. Sí, descuida. Muchas gracias. Chao. Todo es inesperado, mágico, divertido, mucho más que cuando era una niña. Un lugar fantasmagórico en un pueblo de Asturias. Las campanadas de un viejo reloj vuelven a sonar. Llaman a la puerta y no hay nadie. La gente aparece y desaparece. Y como compañera fiel, una inmóvil araña que todo lo vive en profundo silencio. Junta parroquial,
limpieza al cementerio, aniversario Josefa Díaz Garrido. 6 curas, Virgen Santa, y hace falta 6 curas para dar una misa. Sacristán, arreglo tejado, análisis agua del pozo. Total 2.640 euros. Año 2016. Compra nicho cementerio. Año 2015. Carmen Pérez Díaz. Soy propietaria de un nicho. Así que teníamos llaves. ¿Y qué más tendrá guardado la Santa María esta? Hola mamá, ¿llegaste bien? ¿Cómo va todo? Tal. Dime si la casa de la abuela está en condiciones para pasar el verano con mis amigas. ¡Qué rica la niña! Mira, hija, la casa está en perfectas condiciones para limpiarla. ¿Qué tal si vienes con tu panda un finde y la dejáis como los chorros del oro? Guiño. Hablamos cuando vuelva. Besito. Pase, está abierto. Hola, ¿quería verme? No exactamente. Me dijeron en la oficina que estuviera usted esta mañana preguntando por mí. Casualidades de la vida me hicieron tropezar con la cristalera de una inmobiliaria. Así que decidí entrar para satisfacer mi curiosidad. ¿Puedo sentarme? Oh, sí. Muchas gracias. Por favor. Perdone el polvo. Pero desde que llegué, no tengo tiempo más que para atender visitas antes que limpiar o comer. Yo no tengo la culpa de lo que le pasa, señora. Ah, pero es que me pasa algo. Entonces sabe usted más que yo. Bien, pongámonos en situación. Yo soy Carmen Pérez Díaz, hija de Josefa, fallecida hace 3 años, creo que en esta casa. Hace 30 que no pisaba este suelo. Son muchos, ¿no cree? No son los años lo que realmente cuenta, sino lo que ocurre a lo largo de los mismos. Por eso, y después de pensarlo mucho, he decidido volver a recoger la herencia que me dejó mi madre. Entendí, casinera. Quiero decir que usted regresó por la herencia. Supongo que no me abrió ayer tarde por el cansancio del viaje. Ah, entonces fue usted quien llamó. Sí, fui yo. No llevo aquí ni 24 horas y la misma angustia que tenía de niña me invade ahora. Por motivos diferentes, claro. Bien, no perdamos más tiempo. Le exijo que me explique por qué esta casa está a la venta en su inmobiliaria.
¿Y por qué esa señora que vive al lado retiró el letrero de se vende del entremuro nada más llegar yo? Si quiere lo hablamos en otro momento. De todas maneras, María le puede informar de todo lo que usted necesite saber. Esta es la escritura donde mi madre me nombra heredera universal, algo que me fue comunicado por un juzgado balear. No sé qué pintas tú en todo esto, ni por qué María se comporta como si viviera aquí toda la vida. Vamos. María no tiene la culpa de nada. Ya quería mucho a su madre. Estuvo a su lado hasta el final. Por otra parte, cuando se acepta una herencia, también hay que hacerse cargo de las deudas. No comprendo. Dejemos a un lado a María, ya hablaré yo con ella lo que tenga que hablar. Ahora, te toca a ti contestar. En primer lugar, tendría que abrir toda la correspondencia que hay dentro de esa bolsa. Y creo que todavía no lo hizo. ¿Y cómo sabías lo que había en esa bolsa? A la vista está que debemos a de sobres, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues las prioridades las elijo yo. Y si estas cartas llevaban en esta bolsa años, por unos días más no creo que les pase nada. No, esas no, por supuesto, que son facturas ya pagadas. Lo peor son las que siguen llegando. El consumo de luz, por ejemplo. ¿Y por qué no la dieron de baja? Es lo que se suele hacer cuando una casa lleva cerrada tanto tiempo. ¿Y por qué no vino usted al entierro de su madre? Así ya se encargaba del corte de la luz y del resto. Mire, señora, métase en sus asuntos, ¿no? Esta casa está en asunto suyo como mío, señora. Oh, ¿qué me quiere decir? A ver, una vez. De acuerdo. No le daré más vueltas. Será mejor que se siente y se calme. No solamente es agente inmobiliario, también se dedica a dar consejos. Empezaremos por los más importantes, ya que los consumos corrientes son lo de menos. Importes insignificantes. Registro de la propiedad. Derechos reales. Notaría. Abogado. Sigo. Si lo prefiere hacer usted sola, yo puedo volver mañana. Por mucho que se retrase el conocimiento de los hechos, estos no desaparecen. Ah, entienda ahora por qué le reproché que no viniera al entierro de su madre, ¿no? Esa cuestión es diferente. Por otro lado, me enteré de su fallecimiento meses después de que sucediera. Luego pasaba el tiempo y no me decidía a comprar los billetes de avión. Lo lamento. Yo también, aunque ahora de nada sirve. Siga, por favor. Cuando su madre enfermó, María vino a hablar conmigo. Y no, solo quiero saber cómo están las cuentas. Los porqués no me importan. Y aunque me importaran, ahora, ¿qué más da? Esta casa fue hipotecada por su madre hace 7 años. De manera que los 25.000 euros del préstamo de la hipoteca servirían para hacer frente a todo tipo de gastos, hasta agotar el último euro. Incluso más allá de la muerte de esta pobre mujer. Oiga, no le consiento que hable así de mi madre. Cuando se tiene una hipoteca no se es pobre del todo. Y bien que se aprovechó usted por ello. 25.000 euros. Una miseria de préstamo por una casona como esta. Perdone, no quiero ofenderla. Creo que necesita estar sola y reflexionar. Siéntese, siéntese. No me haga caso, por favor. En el banco hay ahora mismo 600 euros. Pero tengo que arreglar cuentas con María. Ella tiene recibos que superan con mucho esa cantidad.
¿Queda algo pendiente que no sean recibos de consumo? No, no, no. En lo que a mí afecta está todo al día. ¿Y qué es lo que le hace a usted? Pues mi responsabilidad como aval, por ejemplo. En esta documentación tiene todo explicado. Le adelanto que me hice cargo de todas las gestiones después del fallecimiento, tal y como me encargó su madre, y que todavía no he cobrado nada por ello. Llámeme o pásense por mi oficina cuando quieran, para dejar zanjado de una vez este desagradable asunto. Buenas tardes. Gracias. ¿Cuántas cosas sabrás tú que no me puedes decir? Dime, ¿cuántas?
En el último año no vivió entre estas paredes. Era mucho para mí atender los casos. Así que decidí llevarla a la mía. Yo esperaba un día tras otro verte llegar por esta puerta, pero ya no tenía esperanzas. Por la cobertura del monte. Llevo una chance. Mis padres se hicieron mayores y volví para cuidarlos. Al final, la que me hizo mayor fui yo. Y decidí quedar. Tu madre era para nosotros un miembro más de la familia. Mi madre siempre decía, la muerte del topal fue un robo. Solo tenía 46 años. ¿Y mi madre? Murió con mucho dolor de corazón, pensando en mí. Carmen, perdona. Esas fueron sus últimas palabras. Ahora. Que la perdone ahora. Jamás me dio una explicación. Me internó en un colegio de monjas y me pasé meses llorando, sin comprender nada. La última vez que vine aquí, la discusión fue tan fuerte que juré que nunca jamás volvería a verme. Y así fue. Pese a su larga enfermedad, no viniste a verme. Te busqué por todas partes, pero desapareciste. Desde que dejaste el convento, fue imposible localizarla. Ella quería saber de ti. ¿Para qué? Yo quería vivir aquí, a su lado. Tenía 12 años, un padre muerto y una madre que no me quería. ¡Cállate! Trabajó sirviendo en casas. Les enviaba regalos a las monjas para que te trataran bien. Te mandó al convento porque vio que aquí no tenías futuro. Porque ella tampoco lo tuvo. ¿Y quién es una madre para torcerle el destino a su hija? ¿Y qué derecho tiene una hija a juzgar a su madre? No quería que llevaras la miserable vida que ella tuvo. ¿De qué murió? El asma se le acabó. Se quedaba constantemente sin respiración. Murió con la esperanza de que llegaras a tiempo de salvar la casa. Ahora ya lo sabes todo.
encontraba mis zuecas por ninguna parte. ¡Carmina! ¡Busca les madreñes, nena! ¡Y cálzate de una vegada! Pasearinos que vais cantando, decirle a ella que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella, que me pesan los mis amores y la grandeza de los montes, ríos y valles de mi tierra. Y si voy por el Carmen he de comprarles una cuerda muy corta para tus padres, pa' que te amarren fuerte, pa' que te amarren, que tus padres no quieren verte que bailes. Pasearinos que vais cantando, decirle a ella que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella, que me acuerdo de aquellos mozos que llevan. Carmen, ¿estás arriba? Quedaba en el banco. Por lo que se ve, aquí también te echaron temprano de casa. Y para entrar, hay que llamar antes. Sí, ya. Pero es que me urge aclarar que hacían ayer, dentro de un sobre, facturas que tenía que haber pagado yo. Esas facturas las pagué con el dinero que me dejó José. Y lógicamente se lo traje a Carmen. Josefa no tenía nada. Y me entero ahora que compraste un nicho después de que murió. No era tuyo, como me dijiste. Así que estuviste metiendo tus sucias narices en el sobre. Y lo que es peor, en el cementerio. ¿Y tú? Eres tan carroñera que ni a los muertos dejas en paz. Y tú estuviste pagando de tu bolsillo facturas que correspondían cargar sobre el préstamo. Todo ese montón de facturas las pagaste tú. Después de lo que hice por vosotras, me estuviste mintiendo. Sepárate porque tú te crees la dueña de todo y no lo eres. ¿Dónde va el sobre que estaba ahí? ¡Eres una carro!
me voy. Siéntese, por favor. No estoy cansada, gracias. Yo sí. La noche fue larga. Seré breve, no se preocupe. Venga, el cheque con los 600 euros que quedan del préstamo. Es mejor que lo coja, porque, además, hay pendiente. Está a punto de llegar el recibo de la contribución. Ah, y por cierto, tendrá usted que hablar con esta señora que acaba de salir, porque le debe usted un considerable importe. Por facturas que ella pagó directamente, es decir, sin que pasaran por mis manos. Vayamos por partes. Usted le hizo un préstamo a mi madre a cambio de hipotecar esta casa hasta que, por tiempo indefinido, hasta que los gastos que se fueran produciendo liquidarán los 25.000 euros. Así es. Llegado este punto, usted se adjudicaría automáticamente la propiedad. Si María no estuviera pagando de su bolsillo todo ese montón de facturas que había que cargar sobre el préstamo de la hipoteca, O si hoy yo está... tardara un poco más en llegar, la casa sería suya. Tengo el acta notarial, conozco todos los términos del acuerdo, no se preocupe. Mire, es tontería seguir discutiendo. Tenga sus 600 euros. Lo normal será que mañana vayamos a la notaría y que la casa se escritura a mi nombre. Eso sería si yo no hubiera aceptado la herencia mediante notario y no lo hubiera desautorizado a usted en la cuenta notaria. Usted está loca. No puede hacer eso. Ya ve que sí. Y no se preocupe por mi locura. La verdad es que nunca estuve demasiado bien. Tengo. Este importe es una gratificación por las molestias que se ha tomado, que por lo visto no fueron tantas como usted quiso hacerme creer. Nadie le va a comprar estas ruinas, Carmen. De ser así, se lo haré saber. Ah, la llamarán de la notaría para ir a firmar la liberación de la hipoteca. Que tenga un buen día. Se va a arrepentir. Lo juro. Se olvida su recompensa. Así está mejor. Ya se fue. ¿Y qué? ¿Todo arreglado? ¿Para qué preguntas si estuviste escuchándome paciente? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice lo que? No te hagas la tonta. Y deja de barrer, que está súper limpio. ¿Por qué pagaste tú los recibos en lugar de que lo hiciera el inmobiliario? Porque los espabilados se aprovechan. Y tu madre me encargó aguantar de la casa hasta que tú llegaras. Gracias, Kirsi. Fuiste tú. Yo ya no podía más. Me quedé sin un cero. No te preocupes. ¿Quieres la comida
fabis? Sos de ayer. Me encanta la fabada asturiana de ayer. ¿Te importaría poner la mesa? No, señora. Ahora voy. Ay, ay, ay. Contribución urbana. Ay, qué retranca tiene la María esta, ¿eh? Y parecía Lela. Tú no te muevas de ahí, Antenita Móvil.